Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Cada uno de ustedes sea bienvenidos a este discipulado Tiempos de Espigar. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Aquí por estos lados hace mucho calor, no sé por dónde ustedes vivan, pero aquí por estos lados está calientito todavía. Pero es una bendición, hermanos, el poder estar aquí en este momento, en este día que el Señor nos ha prestado. Definitivamente cada día vemos su misericordia en nuestras vidas y damos gracias a Él, ¿verdad? Porque si no fuera por su misericordia, ¿a dónde anduviéramos? O dónde estuviéramos también, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Mándenos un pulgarcito para saber cómo se está escuchando. A veces el sonido, batallamos un poquito todavía con esas situaciones, pero gloria a Dios, el Señor nos va a ir dando la sabiduría para ir innovando un poco más en todo esto. Amén. Le damos la bienvenida al pastor. Dios les bendiga, amados, buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Buenos verlos por estas redes también, ¿verdad? Sí, amén. Pero es un día muy bonito, gracias a Dios. Como dijo la hermana María, por acá un poquito de calor. No sé en el lugar donde usted esté, pero por acá un poquito de calor. Bien, el tiempo siempre avanza y no se detiene, así que vamos a comenzar con nuestro discipulado Tiempos de Espigar, de todos los días, miércoles a las 7. Discúlpenos que hayamos entrado un poquitito tarde, pero estábamos arreglando el equipo, que a veces es donde nos tardamos un poquito para arreglar el equipo, para que usted pueda recibir la enseñanza, ¿verdad? Amén. Así que, ¿por qué no? Oramos al Señor, le pedimos que nos bendiga esta tarde, que este tema sea de bendición para todos nosotros. A veces lo necesitamos. Siempre la palabra del Señor llega a tiempo a nuestros corazones, así que dispongamos nuestros corazones para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Saludamos a los hermanos de TikTok también. Dios me los bendiga. Los hermanos de Facebook, Instagram y los de YouTube. Dios me los bendiga, mis amados. Así que vamos a orar, Ana María. Amén. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, el Señor, poder estar aquí para transmitir esta bendita Señor. palabra, Sí, Señor. Padre, gracias, Una palabra Dios. la cual, Señor, ha transformado Señor, y sigue haciendo cambios en Padre, nuestras para que vidas. tú nos Sigue, hables, Señor, siendo las transformaciones, Háblanos, Padre. Padre Señor, en Santo, esta hora por medio de suplicamos tu que tu palabra. gracia, Señor, tu sabiduría, Señor, nos Señor, ponemos y delante tu de fresca tu unción, presencia, Señor, sea depositada sobre suplicándote nosotros tu y que pronto seas auxilio. tú el que hable a Nos través de bendigas. nosotros, Padre. En el nombre de Bendícenos. Jesús, Señor, Gracias, Padre. que tu pueblo, Padre, que tus hijos sean Señor. edificados conforme a tu palabra. En el nombre maravilloso de Padre, Jesús, gracias. te damos la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mire ahí rapidito los que estén conectados, mándenos un pulgar para saber cómo se escucha el sonido, para ver que estamos, si tenemos algún conflicto, algo, y poderle arreglar para poder estar siempre dándoles a ustedes una calidad mejor, ¿verdad? Amén. Bien, quiero empezar porque fíjese que el domingo pasado estuvimos en la iglesia, gracias a Dios, pero el día viernes me llegaba a mi corazón un tema que es el que quiero compartir con ustedes, y es este tema. En algunas plataformas sí se va a ver, en otras no. Por ejemplo, en Facebook no creo que se vea toda la pantalla completa porque estamos en la mesa corta, ¿verdad? Sí, amén. Pero en otras plataformas sí se va a ver grande la pantalla. Y mire, cuando empecé a poner el tema levántate. ¿Sabe que es importante nosotros el levantarnos? Porque, ¿cómo le explicaré? Dios en su bendita misericordia nos da las fuerzas para seguir adelante. Él nos da lo que necesitamos. Pero también cuando viene el día de la prueba, nos prueba en base a la fidelidad que tengamos hacia Él. Entonces vienen las pruebas, pero de nosotros depende que sigamos levantándonos, ¿no crees? Sí, amén, definitivamente, porque muchas veces nos quedamos en un estado donde pues ya no vemos más para dónde, ¿verdad? Pero si nosotros nos aferramos a sus promesas, yo creo que el Señor siempre es fiel para ayudarnos, porque siempre dice su palabra que Él nunca nos abandonará, que siempre estará con nosotros. Fíjate que cuando uno
como cuando uno cae, piensa uno que Dios ya no lo va a perdonar, tal vez piensa uno que ahí se acabó la vida del creyente. No, hermanos, la vida del creyente es un proceso que va como la luz de la aurora en aumento, hasta que el día es perfecto. Todos nosotros tenemos falacias, nos equivocamos, nos caemos, nos raspamos, algunas veces nos vamos a romper tal vez un hueso o algo. Me refiero en el ámbito de una caída espiritual, de que a veces nos van a pasar cosas que a veces no queremos, pero suelen pasar, y son pruebas fuertes, difíciles. Pero déjenme empezar, porque quiero darles alguna lista que yo puse aquí de las pruebas que nosotros a veces suele suceder que viven en nuestras vidas. Por eso es que a veces nosotros nos caemos. Porque, por ejemplo, mire, ¿de qué nos tenemos que levantar? Número uno, la pregunta que yo le hago esta tarde es: ¿de qué nos debemos de levantar? Número uno, después de la caída viene el levantamiento. Después de una derrota viene la victoria. Después del arrepentimiento viene el consuelo. Después de la pérdida viene la recuperación. Después de estar en tinieblas viene la luz que nos ilumina para seguir adelante. Mire qué bonito, pero siempre después. Primero estamos, después de la caída, hermanos, viene el levantamiento. No nos podemos quedar tirados, porque mire este versículo tan hermoso que le voy a dar esta tarde. Espero que usted lo pueda apuntar y le pueda sacar también jugo a este tema. Mire lo que dice Isaías 61. El profeta Isaías tiene un versículo que me gustó muchísimo, que es con el que vamos a tomar esta tarde la enseñanza, y es... Sí, dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Qué lindo verso, porque dice levántate. Mire, el levantarte es una, ¿cómo usa la palabra? Es una afirmación, es una actitud de que no puedes estar tirado. Levántate. Y dice más adelantito: porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el sol y sobre ti aparecerá su gloria. Mire qué lindo versículo, qué lindo capítulo de Isaías 61. Levántate, y dice más, y dice resplandece. O sea, después de que te caíste, ok, toca la segunda etapa, que te levantes. ¿Para qué? Para que puedas resplandecer. Cuando uno pasa pruebas, hermanos, por más difícil que sea la prueba, uno se levanta y uno tiene una mejor convicción de quién te levantó. Porque a veces nosotros titubeamos de que Dios está con nosotros, pero cuando estamos tirados y probamos la mano de Dios, hermanos, no somos iguales, no caminamos igual. Y mire, un ejemplo tan precioso de esto que le estoy diciendo: ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Hasta le cambiaron su nombre, porque después de que Saulo fue tirado del caballo, era un perseguidor de los cristianos. La Biblia dice que él perseguía a los cristianos, y no sabemos qué tanto daño hacía a nuestros hermanos en Cristo. No se sabe. Pero imagínense que cuando va rumbo a Damasco, montado en ese caballo, se le aparece, tuvo una visión tan linda, una aparición de la voz de Dios, que le llaman y dice: ¿por qué me persigues? Entonces cuando se cae, porque lo tira el caballo, mire qué tremendo, lo tira, y cuando está tirado él le dice, Dios le habla y dice: ¿por qué me persigues? Pero le dice, no le dice Simón, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le responde, y lo primero que le dice: Señor. No le dijo maestro o no le dijo rabí, le dijo Señor. Reconoció el señorío de Cristo en él. Por eso fue levantado, y cuando lo levantó, le dio instrucciones y le dijo: ve a esta dirección y ahí se te indicará qué vas a hacer. Desde ese momento, desde ese levantarse, mire,
La gloria de Jehová fue en él y no fue el mismo. No volvió a ser el mismo. Le cambió totalmente la vida. Como dice aquí Isaías 61, resplandeció, comenzó a resplandecer, llevar las buenas nuevas a aquellos que la necesitan. Por eso, hermanos amados, nosotros debemos de estar orando por aquellos que están tirados, porque una vez se levantan, no van a ser igual. Amén. No van a ser igual, yo se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque solo basta de una prueba que Dios nos da la victoria, hermanos, y hasta nuestro aspecto cambia, Por eso qué bueno que toqué este versículo. Y mire, déjeme darle algunas cuando uno está derribado. Véngase conmigo, por favor. Mire. Dice, hay luchas que peleamos en la vida y hay algunas hemos perdido, fuimos derribados. Ahora fíjese. Estas pérdidas, Estas pérdidas nos han tirado hasta desear ya no levantarnos. Ya no, ¿por qué? Porque son, hermanos, las pruebas a veces son tan fuertes. Por ejemplo, una enfermedad que uno nunca la espera. Nunca la espera la enfermedad porque viene. Imagínense que cuando viene la enfermedad y nos tira. Entonces, en medio del proceso hacia la búsqueda de la sanidad, viene y entra nosotros. A veces nosotros abrimos la puerta del desánimo, de la desesperación, del no me oye, del preguntar por qué me pasó esto. Entonces vienen unas situaciones, pero por eso le ponía este pensamiento. Vuélvelo a leer, por favor, hija, el 2. Sí, estas pérdidas nos han tirado hasta desear ya no levantarnos. Pensamos que ya no hay más para nosotros. Ahí nomás, espérame. Entonces, mire, la tercera parte sería, pensamos que ya no hay más para nosotros. Mire, pérdida de sueños, negocios, pérdida de algún ser querido, por ejemplo, de sueños. ¿Cuánta gente no ha perdido sus sueños? Aquellos sueños que quisiera tener y que se le vengan que pudiera cumplirlos más, que los pudiera cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Que vienen las pruebas y como no se te cumplió el sueño, ¡pau! Te caíste. Entonces, lo primero que hacemos no es que mi sueño no fue así. Entonces vivimos una vida derrotados, con una victoria menos. Pero eso no te quita a que te levantes y busques las demás victorias que están adelante de ti. Necesitamos esforzándonos cada día más. Hay que esforzarnos a seguir adelante, ¿no? Como dice más abajito. Dice, pensamos que ya no hay más para nosotros. Pérdida de sueños, negocios, pérdida de algún ser querido, vienen como desánimo a nuestra vida. Aquellos que han perdido un negocio, que pusieron sus sueños, valga la redundancia, pusieron sus sueños en poner un negocio y el negocio se les dio, fue próspero, pero en medio de las circunstancias comenzó a disminuir y lo perdiste. Por X, Z razón se perdió el negocio. Entonces viene una derrota a tu vida, te caes derrotado y dices, bueno, yo creo que de aquí ya no me voy a levantar. Son batallas que perdemos, como dicen por ahí el dicho, ¿no? Se perdió una batalla, pero no, ¿cómo dicen? Se perdió una batalla, pero no la guerra. Pero tu micrófono mejor, gracias. Sí, se perdió una batalla, pero no la guerra. Se perdió la batalla, pero no la guerra. Entonces imagínense, la guerra continúa. Y a veces nosotros debemos de seguir adelante en pos de aquellos, valga la redundancia, sueños que Dios te ha dado. No los dejes ahí, no, retómalos. Si Dios ya te habló y te dio una visión, un sueño, retómalos. No, todavía no es el momento, porque a veces, por ejemplo, Dios le habla a alguien y dice, mi siervo eres tú, yo te voy a llevar. Y esa persona se enamora de ese sueño, de esa visión, de esas palabras que Dios le habló, pero en el transcurso de su crecimiento, como no ve respuesta, como no ve el llamado, se comienza a desanimar. No, es que no es el momento todavía. Llega el momento que la manzana se madura y cae, pero mientras no se madura,
todavía está agarrada del árbol, y es una bendición. Esperar en el momento preciso de Dios, eso es bien importante. Por eso mire lo que nos dice aquí, 2 Corintios 4:8. Se dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Oiga, ese versículo 8 dice, afligidos sí, porque ha llegado la aflicción, pero mire, pero no agobiados. O sea, estás afligido, sí, pero no te agobies. No porque tengas el agua al cuello te vas a querer sumergir para que te ahogues. No, no. Porque ahí mismo dice perplejos, pero no qué. Perplejos, pero no desesperados. No desesperados. O sea, aquí hay que poner la paciencia. Dice el versículo 9. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, Oiga, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. ¿Quién te lo está diciendo? El apóstol Pablo, que todo lo que le pasó, el perito arquitecto de todo lo que le pasó. Y miren las últimas palabras que dice, que es lo más interesante. He alcanzado, ¿qué? ¿Cómo dice aquel? He alcanzado la meta. ¿Cómo? Permítame, sí. ¿Te acuerdas? Dice, no, ay, Padre bendito. He terminado la carrera. Ay, tu micrófono. He peleado la buena batalla, ¿no? Y luego, ¿qué más dice? Y me espera la corona de vida. Me espera la corona de la vida. Imagínense, después lo que él nos dice en su pasaje, lo tienes por ahí, búscamelo, por favor. He peleado la buena batalla. Híjoles, hermanos, y nosotros con él estuvo preso, lo latiguearon, le dieron con vara, estuvo varias veces a punto de perder la vida, y fue mordido por una serpiente. O sea, fue unas cosas que le pasaron tan tremendas, donde vemos cómo él, aún en medio de todas esas circunstancias, siempre siguió confiando en Dios, como dice el versículo. Sí, está en 2 Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, Mira, hermanos, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia, hermanos, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Imaginen, hermano, no solo a mí, sino a todos aquellos que han aprendido a levantarse cuando están caídos. Todos aquellos que han aprendido que las pruebas te sirven para bien. Hermanos, eso es un mensaje tan lindo, que cuando nosotros empecemos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, no importa la situación, te vas a levantar. No importa la enfermedad, te vas a levantar. Te vas a levantar porque proviene de todo, hermano, todo proviene de Dios. Mire este versículo que le tengo, véngase conmigo a Proverbios para entrar ya de lleno al tema, Proverbios 24:16. Dice, Mire, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. y mire el que sigue. No te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira. Imagínense. Entonces, porque el justo cae 7 veces, oiga, y vuelve a levantarse. Ahora, esto me recuerda cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿70 veces 7? No, como dice, era 7 veces 7. No, me estaba acordando. Pero le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Hermanos, la pregunta del millón, ¿cuántas veces debo de perdonar al que nos ofende? Ahora, ¿cuántas veces me debo de levantar? Según lo que estamos viendo aquí en Proverbios 24:16. ¿Cuántas veces? Aquí habla de un número, 7 veces cae el justo y 7 veces, y mire, lo levanta el Señor. Las veces que te caigas, mientras clamemos a Dios, Dios nos va a levantar. Sí, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, mire, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?
Le preguntó. Le preguntó 7 Hasta veces. 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, hermanos, 70 veces 7. O sea, las veces que te caigas hay que levantarse. Hay un personaje que en lo personal me gusta mucho la historia, cómo Jesús la narra, y está en Lucas, hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo tiene un bastante enseñanza para nosotros, porque no lo podemos soltar. Siempre Dios nos muestra algo en esa parábola tan bella y tan linda. Porque cuando Dios habla de esa parábola, nos abre el panorama y nos está hablando a nosotros, a usted y a mí directamente, por medio de su palabra. Porque, hermanos, nosotros en un tiempo fuimos hijos pródigos, estábamos fuera de casa. Estábamos en casa, sí, pero pedimos nuestra herencia y nos fuimos de casa. Ahora, ¿nos fue mal? Yo creo que a todos de un modo u otro nos ha llovido de cierta manera o de otra, ¿verdad? ¿O tú qué opinas, mamá? Sí, definitivamente sí, porque pues alguna vez nos rebelamos, ¿verdad? En contra de nuestras autoridades, Sí. en este caso a nuestros padres, ¿verdad? Pero creo que en todo esto se glorifica al Señor, ¿verdad? Porque cuando nuestro corazón se constriñe y reconoce, ¿verdad?, la falta que uno ha cometido, pues, ¿verdad?, uno llega ante el Señor y pues le pide perdón, pero también pues es bueno reivindicar, ¿verdad?, Siempre. las cosas que uno ha hecho y poder poner todo como el Señor quiere, ¿verdad? Siempre. Porque sí, El orden. El orden, exactamente, porque muchas veces vinimos bien desordenados. Sí, bastante desordenados, y Dios quiere acomodar las cosas. Pero véngase conmigo, vamos a leer un poco Lucas, si usted tiene su Biblia ahí, 15:11, para empezar a narrar cómo pasó esto. Y Jesús le dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. Oiga, dejémoslo en el versículo 12 para empezar a desarrollar esto. Primeramente, mire cómo dice, Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, ok, 2 hijos, gloria a Dios. Dice, y el menor, mire hermanos, ahí ya comenzó las cosas. El menor, no fue el mayor, fue el menor. La pregunta del millón, ¿por qué el menor? ¿Por qué suele suceder que a veces el menor se manifiesta que el mayor? Y ¿sabe por qué? Yo tengo una idea, esto es un pensamiento mío, ¿ok? Aclaro, un pensamiento mío. A veces el hijo primogénito, el primero, nosotros los padres le damos todo cuanto está a nuestro alcance. Y al segundo le toca menos. Muchas veces le toca lo que al hijo mayor ya no le queda, se lo dejamos al hijo menor. Me refiero a ropa, ¿verdad, Josías? Me refiero a ropa, artículos. Pero ¿qué suele suceder a veces? Que el hijo menor se levanta en contra del hijo mayor. Sí. Y comienza un celo. Es que tú lo quieres más a él. Es que tú le pones más atención a él que a mí. Y sí, porque es el hijo mayor, le tienes más preferencia a él. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, hay muchos padres o familias, pero en este caso se puede decir que el patriarca, en este caso el sacerdote de casa, tiene sus pláticas, me imagino, a donde el padre tendrá pláticas, yo me pongo a pensar que a lo mejor el papá del hijo pródigo tuvo sus pláticas sobremesa, y ha de haber dicho, miren, yo tengo tanto de hacienda, tanto de acá, les mencionaba todos los bienes que iban a heredar ellos. Ajá. Pero yo me imagino, digo yo, si el padre del hijo pródigo les dijo, les ha de haber dicho, digo, hasta que yo porque ahora uno en la vida real acá, hasta que no muera el ¿cómo se dice? El testador. Hasta que no muere el dueño, se puede decir, ya se reparte la herencia. Sí. Y aquí el hijo menor fue el que pidió antes de. Entonces yo me quedo pensando, dije, sí sabía lo que le iban a heredar. Y el padre no se negó, hubiera sido otro, hubiera dicho,
te tienes que esperar. Tal vez, pero yo vuelvo a la... Bueno, yo, también el hermano sí, le ha de haber sí, dicho, vos, ¿por sí. qué te vas a adelantar? Sí, entonces yo estoy con eso de que a lo mejor el muchacho tenía cierta, por lo que eso estamos platicando, me estoy echando una pensadita de cómo el hijo menor le tenía cierto celo al hijo mayor. Entonces yo creo que para no tener más conflictos se llevó a su papá y dijo, mira, ¿sabes qué, papá? Como tú quieres más a mi hermano mayor, mejor mira, ¿sabes qué? Aquí le paramos, dame la parte que me corresponde según el verso. Entonces, el papá, viendo la situación, tal vez no había sido el primer conflicto que él había visto en sus hijos. Tal vez ya venía de tiempo los conflictos, como suele suceder en las familias. Cuando hay conflictos en las familias, a veces, perdónenme mi amado, pero a veces los hermanos o las hermanitas o las dos buscan una puerta de escape para poder escapar de la situación que hay en casa. Cuando la casa tiene problemas, conflictos fuertes, los hijos buscan una forma de escapar y irse a refugiar a otro lugar. Entonces, en este caso, el hijo pródigo notó algo que no estaba bien, el hijo menor. Entonces, lo primero que él hizo, ¿sabes qué? Antes de que esto reviente, dame la parte que me corresponde, papá. Ahora, dentro de su edad, vemos que Yoshi, pon atención, vemos que era una persona que no tenía ¿cómo le explicaré? Mucha experiencia en lo que era el ámbito de los negocios, ni cómo administrar lo que su papá le iba a dar. Por eso fue que cuando dice más abajito, déjeme, véngase Dice, conmigo. no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó Oiga. su hacienda, viviendo perdidamente. Imagínense, era un joven que no tenía mucha experiencia, como le digo, en todo lo que se relacionaba en los gastos. Entonces, esa herencia que su padre le dio, hermanos, no le duró mucho. Ahí dice, ¿cuánto dice? Se dice que, ¿En cuánto tiempo? dice, no muchos días. No muchos días. No muchos días. Se lo acabó. Se lo terminó. Sí, porque dice, no muchos días el hijo menor, juntándolo todo, Oiga. partió a un país lejano y ahí malgastó. Ahí malgastó. O sea, cuando hablamos de no supo administrar lo que el padre le había dado. Ahora, mis amados, esto nos habla a nosotros de nuestra condición. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos da la vida, ¿cómo usa la palabra? Nos señoreamos de algo, exactamente, de algo que no de nosotros. Número uno, la vida mía, hermanos, yo no pagué nada por ella. ¿O usted pagó, hermana María, usted pagó algo por su vida? Entonces, la vida es un regalo de Dios a nosotros. No sé por qué nosotros usamos expresiones como es mi vida. Yo no sé si usted ha escuchado, joven, adolescente, padre, madre, que usted me está escuchando de aquel lado, ha escuchado esta frase. No, es mi vida y yo hago de mi vida lo que yo quiera. Son frases que se usan cuando uno está en una situación que no es la apropiada. Entonces, cuando hay una corrección de un padre hacia el hijo, lo primero que el hijo dice, no, es que es mi problema. Como decir, papá, es mi vida, no te metas, es mi vida. No, no es así. Porque mientras tú estés debajo de ese techo, el problema es familiar. Sí, amén. Cuando tú sales de esa casa y ya tienes tu propia casa, como el hijo pródigo, entonces sí es tu problema. Pero ¿qué pasó? Este personaje dice, no, pues tengo todo. Y como le repito, nosotros como que se asimila esto a nosotros. Porque una vez estábamos en la casa del Padre, allá arriba, estábamos con Él. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, pero estamos aquí. Nos cayó amnesia, no sé qué sucedió, pero aquí estamos. Dios en su bendita misericordia nos da una oportunidad para poder rectificar lo que muchas veces hacemos. Entonces, venimos a este lindo mundo con una vida nueva. Se nos entrega la herencia, que es la vida,
¿Y cómo hacemos con ella? La herencia que Dios te dio es la vida. Es la vida que Dios te dio, es el soplo de vida que Dios te dio a ti. ¿Cómo la vas a llevar? ¿Cómo la vas a hacer? Algunos de nosotros caímos hasta el fango, que del fango Dios nos sacó. Caímos en el alcoholismo, en la drogadicción, en las adicciones, qué sé yo, en la violencia, en muchas situaciones. Y como éramos inexpertos, no conocíamos esas situaciones, nos envolvimos en las cosas del mundo, en el pecado del mundo, en la iniquidad del mundo, lo que el mundo ofrecía. Qué tremendo, ¿verdad? Porque en Génesis capítulo 6, cuando Dios ve que todo lo que Él había creado se empezó a echar a perder, y vemos un personaje, un Lamec, que tiene 2 mujeres, y empezamos a ver cómo era la vida que estaban pasando. Ahora, dice la palabra que Dios llegó tanta la maldad a sus narices, que dijo, esto no puede seguir, tengo que hacer algo. Sí, amén. Tengo que hacer algo. Ahora es lo que está pasando hoy en día. Dios nos está avisando que viene pronto por nosotros. Amén, amén. Ahora nosotros tenemos que levantarnos con una nueva mentalidad, con una renovación de nuestra mente, dejando las cosas de la carne. Me refiero que somos peregrinos y extranjeros de este mundo. No nos podemos adoptar o adaptar a las costumbres de este mundo. Amén. El hijo pródigo se adaptó a las costumbres de ese mundo donde él fue. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Todo lo que Dios le había dado, se lo gastó en todas las cosas que él podía ver. Sí, amén. Entonces eso a nosotros nos debería llevar a una reflexión. ¿Por qué caemos? ¿Por qué cuando estamos gozosos, jubilosos, estamos buscando al Señor y de repente, hermanos, viene el desánimo y nos cae? ¿Por qué? Hermanos, a veces tenemos buenos levitas, músicos, para que me entienda, buenos músicos, y de repente Dios, algo pasa y pierden su talento, pierden su lugar. La pregunta es ¿por qué? Llega el enemigo y los baja del altar, los baja. Sí. Y cuando los baja, entra un desánimo, madre. Sí, muchas veces, yo siempre digo que el orgullo siempre forma parte a veces de las caídas, definitivamente, porque muchas veces no reconocemos nuestro error, o puede que no hayamos cometido el error, decir así, pero nos prueban nuestro carácter de alguna manera. Sí. Ahora me acuerdo que mencionabas que esas piedras que están en el río, cómo se vienen desde arriba, desde la montaña, sí. se vienen limando cada piedra. Y me pongo a imaginar que en este caminar muchas veces, ¿verdad? Pues hemos sido a veces piedra de tropiezo para otros, desafortunadamente. Sí. Lo más tremendo de todo es que reconocer si le hemos hecho daño a alguien, ¿verdad? Y pedir perdón para que se pueda levantar, porque muchas veces vivir en una manera, ir a la iglesia por apariencias, ahí ya no. Yo lo digo por mi propia vida, no lo digo por alguien, nada. Es difícil cuando tienes alguna situación con alguien y que pues por la inmadurez o por lo que sea, no doblegamos, pero qué hermoso es cuando viene el Espíritu Santo y te redarguye y te dice, hijita, esto no hiciste bien, ve y pide perdón. Sí, y hacer eso cuesta, porque uno quiere levantar manos santas delante del Señor y muchas veces el orgullo es un impedimento que nos mantiene ahora sí que en una postura, pues no quiero decir de derrota, pero sí de estar tirado, se podría decir, porque si estabas fungiendo en un privilegio, ya no lo haces con ese gozo, ya no lo haces, esa situación te viene como que te está comiendo la mente y ya no te deleitas, sino que ya más bien cumples en el privilegio, pero ya no hay ese deleite. Se te vuelve carga. Exactamente. Y Dios no quiere eso. Pero cuando tú te despojas de todo eso, es hermoso, porque entonces sí, ahí sí viene ahora sí que
un gozo inefable que Dios nos Aleluya. da. Sí. Mandamos saludos al hermano Bairito Zacarías. Un abrazo, mi amado Bairito. Salúdame a tu esposita por ahí, a Denise. Nos vemos pronto, primeramente Dios. Pero, hermanos, mire cómo, como les mencionaba, cómo esto viene a nuestra vida y podemos analizar la luz de la palabra. Porque, hermanos, lo que Dios ha depositado en nuestras manos es algo grande, grande y de mucha bendición. De nosotros corresponde cuidarlo, darle el valor que debe de tener. Mire lo que dice aquí, sigo adelante porque voy a seguir hablando un poquito, Lucas 14, el 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó, mire, a pasar necesidades. ¿Oyó eso? Comenzó a pasar necesidades. Y esto nos lleva a nosotros, cuando nosotros vemos que luchamos por tener algo y no vemos la puerta abierta y luchamos, es porque, hermanos, necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Por eso, mis amados, es importante esto. Y mire cómo dice el 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a su campo a apacentar cerdos. Ahí viene lo que le llama usted la prueba más difícil, que es el orgullo. El orgullo, el carácter, el que reconozcamos usted y yo que no podemos hacer las cosas solos, que necesitamos a Dios, incluso para poder pedir perdón. Pedirle a Dios que nos ayude a poder, que nos enseñe más bien, que nos instruya a poder pedir perdón, a ser humildes, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras falencias, gracias, mamita, gracias, y poder, hacer las cosas bien. Pero necesitamos esto, necesitamos, hermanos, esto que a veces uno no quisiera. Yo no sé cuántas veces usted en su congregación, oye, deje la congregación en su propia familia, con su propia esposa, sus propios hijos. ¿Cuántas veces usted reconoce sus faltas? ¿Cuántas veces usted, cuando ofende, se acerca a ellos en un momento de apaciguar, ya que esté calmado todo, que haya paz? Se acerca y dice, ¿sabes qué, mamita? Híjoles, creo que me exalté. Te dije cosas que no te debería de decir. Mira, perdóname. O a los hijos acercarse a sus camas y, mi hijo, creo que no era por ahí la situación, pero mira, vengo a pedirte perdón. Hermanos, es lamento decirle que es todo lo contrario. No puedo decir que todos, pero la mayoría tenemos una actitud completamente diferente. Por eso era necesario que el hijo pródigo, tocara a fondo, para que aquel orgullo, aquella situación que manifestó a su padre y a su hermano, pidiéndole la herencia con esa altivez, ahora él comprendiera que las cosas no eran así y no deberían de haber sido así. Porque si él hubiera estado en paz con su hermano, con su padre, él no hubiera tenido necesidad de salir de esa casa, ni tampoco a esa temprana edad. Tal vez haya sido un adolescente, un joven, como muchas veces suele pasar. Y mire el versículo que sigue, déjenme se lo leo, el 16. Mire, y deseaba llenarse el estómago, mamá, ¿con qué? Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Nadie le daba nada. ¿Por qué? Porque era el trato que él necesitaba. Hermanos, a veces nosotros, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, hermanos, quisiéramos recibir la ayuda de todo mundo, de todos. Pero no es así. Es tu trato. Y Dios va a tratar contigo. Y te va a levantar desde hasta abajo. Como se acuerda, como cuando vino Abraham de la batalla, dice la palabra en Génesis, que se le apareció Melquisedec y le dio pan y le dio vino. Pero más adelante se le apareció el rey de Sodoma
Y le dijo, dame las almas. No, le dijo. Y yo te voy a enriquecer. Abraham le dijo, no. No quiero que después digas que tú me enriqueciste. No. Y mire, por eso es que es importante que cuando estemos en el trato, que Dios nos traiga la porción, que Él sea. Él va a mandar, como le mandó a Elías ¿cómo se llaman? Los pájaros, los cuervos a que lo alimentaran. Mire, 3 días comía aquel comía 3 días y los cuervos le traían y hasta carne comía. En ese lugar de prueba, en esa cueva, le llevaban carne. Eso es tremendo. Por eso, como le digo, cuando Dios está en el asunto, Dios nos está probando, hermanos, va a mandarla, Él va a traer lo que usted necesita en el momento. Aleluya. Tal vez se va a pasar la hora, pero no el día en que usted coma. Pero dependamos, porque Dios está tratando con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir, miren, hermanos, tantas cosas que Dios necesita tratar con nosotros. Tantas cosas que Él necesita empezar a limpiar este templo, a sacar los cambistas, a sacar los que venden, aquellas cosas que nosotros inocentemente hemos metido a este templo. Dios lo quiere sacar. Y mire, dice más adelantito, porque como estaban platicando del hijo pródigo, véngase conmigo porque el tiempo también avanza. Como dice el 17, mamita. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen para sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Imagínese, mire cómo él comienza a recordar lo que él tenía en casa, como usted y yo. A veces recordamos, yo recuerdo cuando mi mamá nos sentábamos a la mesa, nos hacía nuestros frijolitos, nuestro huevito, nuestras tortitas bien hechecitas. Ay, qué lindos momentos. Sí, estás recordando algo que ahorita te hace falta. Pero acuérdate, estás en tu desierto, estás en tu prueba. Y cuando viene lo demás, porque el hijo pródigo estaba en ese momento en su prueba. Estaba pasando lo que tenía que pasar. Mire, bajarle 2 rayitas a su orgullo. Bajarle 2 rayitas. Hermanos benditos del Señor, nosotros tenemos que, perdónenme, que pise el callo y que pegue una patada en la espinilla. Pero nosotros tenemos que bajarle 2 rayitas a nuestro orgullo. A nuestro orgullo. Porque el orgullo que a veces nos cargamos no está bien. No está bien. Con la forma de hablar y de tratar, decimos muchas cosas. Simplemente así, cuando usted está sirviendo, hermano, Dios bendito. Hermano, ¿dónde me siento? Donde quiera. Pero con una prepotencia que a veces nos vemos, hermanos, no se trata de ser prepotentes, ni que usted se me tiene que sujetar y tronarle los huesos a la gente. No. No debería ni debe de pasar eso, porque hermanos, nosotros somos los meseros, somos los servidores. Al hijo pródigo le estaban enseñando el trato. Tú necesitas bajarle y entender que tú eres siervo. Entender que eres hijo, pero para llegar a ser hijo necesitas entender el servicio que tienes que dar. El servicio que nosotros como hijos de Dios necesitamos dar. Hermanos, por eso era necesario todo lo que le estaba pasando al hijo pródigo. Y yo creo que, hermanos, a más de uno Dios nos está hablando. Porque a veces de veras nos sobrepasamos. Yo toqué dos lugares, la iglesia y la casa, si usted puso atención. Pero a veces en casa, ay, Padre Santo, ¿cómo somos que en casa? No le pueden, yo creo que le tocan así, porque todo el tiempo pasa uno prendido, encendido, ¿no? O sea, bien dice el dicho, ¿cómo dice? Que dice, ¿cómo ese de? Dice candil de la calle. Ay, pero así, ¿cómo es? Candil de la calle y oscuridad de su casa. Imagínense, qué feo es eso, que nos digan, ay, es que tú candil en tu casa y oscuridad. ¿Cómo es, mamá? Candil de la calle. No, Candil de tu casa, no. Usted me ha de entender, por ahí, dirían por ahí va la cosa. Pero hermanos. Candil de la casa y
Bueno, sí, bueno, candil y candil, dejémoslo así en candil, porque no, pero a lo que voy, ¿cómo somos en casa? No, candil de la calle, porque un candil alumbra. Ah, bueno, candil de la calle y oscuridad en casa. Ah, perfecto, ahora sí, candil de la calle y oscuridad en Ya casa. estaba haciendo trabalenguas. Pero a lo que voy, imagínense cómo somos, mis amados. Hermanos, por eso nosotros tenemos, a veces cuando vienen los tratos del Señor a nuestras vidas, es porque como que Dios nos dice, ¿sabes qué, papito? Le tienes que bajar 2 rayitas. Bájale 2 rayitas. Y entre más seamos con el carácter fuerte, más viene la prueba muchas veces. Más nos dan duro, más nos dan duro. Pero hasta que entendamos, miren, hermanos, David, eso es una anciana bien bella. David peleó no contra el Goliat físico, sí, y lo derrotó, pero con el que más se agarró fue con su propio orgullo. Al que tenía que derrotar David, eso fue su orgullo, por lo que le venía adelante. Acuérdense que David llegó a ser rey, lo ungieron para rey de Israel, y todo lo que tenía que hacer, hermanos. Y mire, una vez se le subió el ego, ¿se acuerda? Cuando mandó a censar al pueblo. Y todavía le dijeron, no lo censes. ¿Para qué lo quieres censar? Y ahí va, el ego se le subió. No, voy a ver cuánta gente alaba y se levanta sus manos y grita, Rabí, David, David. Hermanos, el ego, eso es otra cosa también fuerte. Mamá, ¿algo tienes que decir? No, sí, Sí, porque así está tremendo. Y bueno, seguimos por el tiempo. Padre Santo, detiene el tiempo. Pero mire qué es lo que pasa el 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ahí nomás. Mire cómo le dice, me levantaré, una actitud positiva. Ya estuve tirado. Ya fue la prueba. Me quitaste esto, trabajaste en mi carácter, trabajaste en mi forma de pensar, trabajaste cómo estuve yo actuando diferente. Pero hoy, este momento, hoy lo he entendido y lo he comprendido. Por eso me levantaré porque ya estaba en pie. E iré porque ya estaba caminando. Y ya iba pensando qué le iba a decir al Padre. Y el padre, como estaba a las puertas esperándolo, mire, echemos una imaginadita. ¿Cómo se fue el niño rebelde, verdad? Yo creo que este hombre, este joven, cuando vio al papá, ha de haber dicho, me está esperando porque me quiere una cueriza. No, es que lo que le dije no fue bien. Y me está esperando porque me quiere dar. Y me quiere dar duro. Y decía, pero ¿cómo le voy a hacer? Y fue cuando le gritó, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que ser llamado tu hijo, porque entendió él la situación, el trato, el levantarse. Por eso, mis amados, vuelvo al versículo que le mostraba al principio. Dejemos estar mi mouse. Vuelvo al pasaje que le mostraba al principio cuando empecé, mis amados, que está Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ¿qué? Porque ha llegado, ¿qué? Tu luz. Ya reconociste, ya entendiste, ya sabes que lo que hiciste estuvo mal. La situación con la que actuaste no estuvo bien. Por eso ahora, mira, Dios te recompensa ¿con qué? Con el resplandor de su gloria. Aleluya. Con el resplandor de su gloria. Bendito Dios. Por eso es necesario que vengamos a Él con corazones contritos y humillados. Pero hermanos, es tiempo de levantarnos. Tú que me estás viendo, es tiempo de que te levantes. Ya no puedes estar en esa situación. Ya no puedes estar recordando el tiempo, porque el hijo pródigo recordaba su pasado. Yo estaba en mi casa y tenía alimento, tenía el otro. Bueno, deja de pensar en tu pasado y levántate, porque te está esperando Jesús. Te están esperando con los brazos abiertos. No podemos seguir tirados. ¿O tú qué piensas, mamá? Claro que sí, no, pues definitivamente, ¿verdad? Es una actitud que
que a la luz de la palabra lo que nos muestra, ¿verdad? Esa actitud que tuvo el hijo pródigo de levantarse. Sí, Y me pongo a pensar porque nuestro apóstol siempre ha dicho que la prueba no cambia a nadie, ¿verdad? Esperemos que el hijo pródigo, pues como ya no menciona más acerca de él, que haya entendido, ¿verdad? Su que trato. haya entendido el Pero trato. sí podemos ver que muchas veces el trato o la prueba no cambia a la gente, muchas veces, ¿verdad? Hasta que no tiene un encuentro con el Hasta Señor. que no te, es que fíjate que Ujú. hasta lo has dicho, hasta que no tenemos un encuentro con Así Dios. es, eso es. Por eso fíjate que cuando estaba viendo lo de Pablo, híjoles, qué encuentro tan interesante el que tuvo. Te pones a pensar qué encuentro tan interesante el que tuvo él. Porque después de él ser un perseguidor de la iglesia, después de tener su ego, su orgullo hasta el tope, de tal manera de que él decía, no, y aquí mis chicharrones truenan, voy a ir a pedir cartas para ir a Damasco y voy a ir a buscar a aquellos, ¿cómo les decían? Rebeldes, aquellos que andan alborotadores, que andan alborotando a la gente, voy a ir a buscarlos, voy a llevar cartas de los gobernadores para que me den acceso a todos ellos. Y no sabía que en el camino lo que le iba a pasar. Fíjate qué tremendo, ¿no? Que el hijo pródigo y Pablo. Y también me llama mucho la atención que él también le pidió muchas veces que le quitara ese aguijón, ¿verdad? Que él Sí. tenía. Y yo sí me he puesto a pensar por qué el Señor no se lo quitaría. Porque siempre le decía, bástate de mi gracia, Sí. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabes lo que pienso? Que es que, bueno, según la escritura podemos ver algo, una revelación que tenía Pablo. Sí. Una Dicen que por revelación. la revelación que él tenía, ¿verdad? Era algo Es que a lo que- mejor tal vez se podía ufanar, tal vez del conocimiento que él tenía. Yo creo, miren, con esto vamos terminando, mis amados. Un ejemplo de la revelación de Pablo fue, mire, para mí, digo yo, ¿verdad? Agarro para mí, Pastor David. Cuando dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, ¿qué? Seremos como arrebatados, me parece. O sea, no todos moriremos, o sea, te quedas pensando, dices, Padre Santo, ¿de qué está hablando? Cuando Dios le revela a él también, allá en Corintios, 1 Corintios 11, la cena 20, creo en adelante, lo que es la cena del Señor. Y lo mismo que os he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Hermanos, Sí. santo, Si dice aquí, he aquí os digo un misterio. oiga, No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos Híjole. resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de lo incorruptible y esto mortal se vista de lo inmortal. qué lindo, qué pasaje Es en Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios 15, 51. Mire qué linda enseñanza que Pablo narra en ese momento. Pero a lo que voy, os digo un misterio, un enigma, algo que todavía no se abre. Es algo que hay que conocer, algo que hay que indagar. Imagínense, hermano, por eso cuando la pastora decía del aguijón, es que hay que pensar qué tipo si le quitaba el aguijón, dónde le iba a quedar el ego o el orgullo, tal vez. Podemos pensar varias cosas, se vale pensar también, uno echarse sus pensaditas, porque hermanos, si nosotros ahorita, cuando Dios nos regala algo, ay, se vuelve loco a veces, por lo que Dios le da a uno quiere divulgarlo por todos lados. Ahora imagínense, santo Dios. Bueno, mamita, ¿qué más para irnos despidiendo? Porque ya se nos fue el tiempo. Empezamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero ya no, déjeme seguir por acá para seguirte. Entonces me quedé, dice aquí, el 19. Dice, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Mire ya,
con la actitud que regresó a casa. Es que eso es algo también hermoso que tenemos que ir viendo. A la luz de la palabra, la actitud. Tu actitud cuando después sales de la posilga, ¿con qué actitud sales? Después de que sales de la prueba, ¿con qué actitud salimos y nos presentamos a nuestro Padre? Porque llegas ya entendiendo la situación, ya comprendiendo el porqué de las cosas, ya sin la necesidad de preguntarle por qué, no. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Y eso es lo más bello, cuando nosotros ya entramos, ahora sí ya a comprender el por qué tuvimos que bajar de ese río con todas esas piedras, todas picudas. Porque ya cuando llegamos ya sin un pico, todas ¿cómo se dice? Bien rueditas, bien finitas, porque el trato, hermanos, el trato cambia. Dice la hermana, lo que decía la hermana María con respecto a lo que el apóstol nos decía, ¿no? Que la prueba no cambia a nadie. Sí, no cambia a nadie. Pero hermanos, por lo menos uno puede rectificar en que se equivoca uno. Aunque sea tú solito vas a pensar, creo que esto estuvo malo, esto no estuvo bien. Es que lo que pasa que muchas veces como que tuviéramos, él mencionó, bueno, no es que él lo mencionó, pero otra persona lo mencionó, sí. otro pastor, no digo el nombre porque no sé, pero él mencionó también acerca de que la prueba no cambia a nadie, pero sí hizo un comentario acerca de que muchas veces la persona cuando ha pasado la prueba, otra vez vuelve a caer en lo mismo. Bueno, y como dice la palabra, el justo 7 veces cae, aún en la séptima lo levantará. Pero muchas veces no aprendemos de la prueba, muchas veces. Por eso hay que pedirle al Señor misericordia. Misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, así que mis amados, gracias por acompañarnos a nuestro discipulado, Tiempos de Espigar. Ya no hablamos más. Bueno, con este creo que nos cerramos porque íbamos a platicar de Nehemías también. Y fíjese, bueno, así ya para cerrar nada más, Nehemías 2:13, mire. Salí de noche por las puertas del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar. Mire, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Mire, hermano, otra vez. Muros caídos, murallas derribadas. O sea, hermanos, de ahí Dios nos levanta. De cuando nos caemos, Dios nos vuelve a levantar. Te caes, levántate. Te caes, levántate. Hermanos, aunque te raspes, sigue adelante. Ya no puedes parar porque ya Cristo, para empezar, Cristo viene. Cristo viene y la meta está cerca. Ahora sí, como dicen, todos los signs que hablan de la venida de Cristo están en las puertas y las vamos pasando. Oiréis de rumores de guerra, ya lo pasamos, como cuando va usted en el camión. Y mira el sign. Ciudad, X ciudad a 2 minutos. Y ahí usted ve la ciudad. Así son las señales. Ya estamos viendo las señales. Mire, bien claras, bien claras. Pero bueno, así que les dejamos esta noche. Les agradecemos infinitamente que nos haya acompañado los que estuvieron con nosotros. Y en Facebook, en TikTok, gracias mis amados de TikTok, también les agradecemos. Les hacemos una cordial invitación para que se suscriban a la página de YouTube. Ahí tenemos videos, tenemos varios videos del apóstol Sergio, del apóstol Luis, los apóstoles que ellos nos han permitido estar también publicando su material. Ahí usted puede ver, y también tenemos material de la iglesia con los temas que estamos compartiendo, incluyendo este tema que estará también ahí en YouTube. Vaya al _Renuevo Benecer y ahí usted suscríbase. Y también ahí en YouTube es el Renuevo Benecer Hillsboro. Búsquelo ahí. Y ahí también, si usted se va para allá, para esos lugares, pues ahí suscríbase, también ayúdenos a eso y que esperemos que todo el material que esté ahí, algunos videos sean de bendición para su vida. Y también comparta para que sea de bendición. Esto lo podemos usar para evangelizar a aquellas personas. Si usted conoce a alguien que está caído, que algo le pasó, que alguien lo dañó, algo,
háblele con con Lucas, el que le estaba mencionando a usted de Lucas 16, lo que es la parábola del hijo pródigo. Háblele, dígale, mira, hay esperanza. Hay esperanza también ahí, por ejemplo, con Job 14, 7 y 9. Hay esperanza para el árbol que cae. Aún de su renuevo surgirá. Aún de su tronco surgirá su renuevo. Así que, mis amados, ánimo, vamos para adelante. No se desanime por lo que esté pasando. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Así que les dejamos en esta noche. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en una próxima transmisión que sería el día viernes a las 7 de la noche en nuestro servicio familiar, confiando en el Señor, que también sea de mucha bendición para todos. Hermana María. Amén, así es, gloria al Señor, porque la palabra realmente es luz a nuestro ser, y esta palabra no es para que nos la quedemos, sino para compartirla, porque una vez que a nosotros se nos ha hecho rema, no quiere decir que ya nos quedamos con esta palabra, sino que hay que compartirla, hay que otros puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos, porque la palabra realmente es la que vino a iluminar nuestro desorden, y que ahora Dios, con su infinita misericordia, ha puesto aquellas áreas que estaban en desorden, las está ordenando en nuestra vida, porque hay que reconocer que antes vivíamos en un desorden cuando estábamos tirados, porque cuando uno está tirado ya no le importa nada, ya no le importa. Tremendo. Entra uno en una etapa donde la gente, incluso mencionaba a alguien que ya no le importa ni siquiera si es de día o es de noche, solo quiere mantenerse pues aislado. Sí. ¿Verdad? Una persona que está caída o que ya que no se quiere levantar, y muchas veces tampoco a veces aceptan la exhortación, pero no dejando de orar, porque dice la palabra que verdad, aquellos que están débiles, exhortémoslo, y aún más si sabemos que están caídos de la gracia del Señor, pues exhortémoslo, de que Dios en su misericordia quiere levantarnos, amén. Así que damos las gracias a cada uno de ustedes que se conectó por estos medios sociales. Definitivamente es una bendición el poder tenerle por aquí. El pastor ya les mencionó las páginas, así que suscríbase y pues va a ser de mucha bendición para nosotros también, amén. Así es, así que vamos a orar para despedirnos, amados, y deseando que el Señor les dé un sueño placentero a cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, agradecemos. Gracias, Padre, infinitamente gracias por tu palabra. Gracias, Señor, oramos por aquellos hijos tuyos, Señor, que son pródigos, que están, Señor, tal vez en ciertos lugares. Padre, tráelos con lazos de amor. Te pedimos, Señor, por aquellos padres que están orando por sus hijos biológicos, aquellos hijos que no quieren nada contigo, Padre. Te los ponemos en tus divinas manos, suplicándote que escuches el clamor de tus hijos, el ruego de tus hijos, Padre. Trae a aquellos hijos, Señor. Tráelos, Padre, con lazos de amor. En el nombre de Jesús, te los ponemos en tus divinas manos. Oramos por los jóvenes, los adolescentes, Padre, para que tú hables a sus corazones, Señor, que ellos puedan ver las grandezas que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, te ponemos en tus manos las familias, Padre. Sigue trabajando con las familias, sigue obrando en las familias, Señor. Señor, a ti damos la honra, a ti damos la gloria, desde hoy y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Les bendecimos, mis amados, a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Baltasar Paredes, un abrazo, mi hermano Baltasar, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Que Dios te bendiga. Bendecimos tu familia en el nombre de Jesús. Así que nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones, mis amados. Muchas bendiciones, mis amados.